el día que no haya que hacer, pero yo espero pues que no dejen ustedes de recibir su clase, ¿verdad? A veces es más complicado quererla uno escuchar entre semana, no sé si puedan ustedes hacerlo, pero es mejor el día y la hora platicado, ¿verdad? Vamos a ver si hay, yo digo que estamos bien, ¿verdad? En el tema. Bonito esto que escribieron, muy bonito. Bueno, ¿sabe cuántos hay? Yo siempre espero unos minutitos, ¿verdad? Que haya alguien, ya estén ustedes conectados. Y siempre está aquí mi celular por si ustedes en el transcurso de la clase tienen alguna pregunta, ¿verdad? Y relacionada con el tema o con lo que ustedes gusten, que sea de derecho. Si es de ingeniería, no creo que les pueda responder. Y si es de medicina, tampoco, pero de derecho sí les puedo responder. El tema de hoy, entonces, es la semana 10. Recuerde que para efectos de examen, solo tenemos la próxima clase. Voy a leerles el programa aquí que me mandaron para terminar. La forma de entrar, vamos a ver si lo encuentro por aquí. ¿Cómo se llama la muchachita para empezar, la que me lo mandó? Vamos a ver si está. Así les digo de una vez cómo estamos, ¿verdad? Aquí está. Rural. Dice, el martes 20 es la fecha última que yo tengo para enviar las preguntas del segundo examen parcial. Pues fíjense ustedes que yo tengo aquí que del 1 al 9 de mayo las evaluaciones del segundo parcial, o sea que el 1 de mayo van a haber clases, ¿verdad? Según estoy viendo. Yo no sé si tenemos clases o no, de todos modos, si tenemos clases el 1 de mayo, estaríamos iniciando las últimas 5 semanas para el examen final, ¿verdad? No sé si me toca el 1 o el 9, yo no sé. Ustedes sí lo saben, ustedes me dicen. El 23 de abril dice, es esta semana, tengo yo la última semana para enviarles ahí a sede central el trabajo que se hace entre evaluación y evaluación. El martes, fecha límite para enviar los ensayos o laboratorios, es decir, el martes 4 de mayo, fecha límite para enviar las preguntas de laboratorio. Del 17 al 21 de mayo se realizan las evaluaciones del ensayo laboratorio que yo les mando a mí. Ya les dije todo ahí para que estén ustedes preparados y conectados. Bueno, entonces ya ven, estamos ya contra el tiempo y seguimos en clases virtuales. Qué bueno, la semana 10 entonces nos corresponde platicar el complemento de la clase de hace 8 días. Hace 8 días vimos en clases cómo nos podíamos involucrar en una deuda, en un préstamo por cualquier circunstancia. Hace 8 días platicamos que hay un embargo de salarios cuando no se cumple, que hay una llamada, un oficio, una hostigadera cuando no se cumple, porque esa es hostigadera, aun y cuando hay una ley en el Congreso que establece que nos puede estar de llamar y llamar y llamar y llamar. O sea, no pueden hacer eso, ya que caigan al proceso y se acabó. Hace 8 días vimos también cómo se comprometía un bien inmueble y un bien mueble para garantizar una obligación y yo creo que me centré directamente en los préstamos en efectivo, ¿verdad? Más no
platiqué del empeño, que es una figura también que aparece por ahí, vea que hay un lugarcito ahí que lleva usted sus cositas y le dan una cantidad de dinero. Y si usted no cumple, ya no le devuelven sus cositas. Y de ahí que aparecen los almacenes por ahí en las tiendas, en las calles, ¿verdad? Concurridas, en los comercios, aparecen las tiendas donde están rematando lo que usted llevó en calidad de empeño. Hay un documento que se hace con ellos, sí hay un documento. Ellos tienen su formulario donde se detallan todos los datos de lo que usted está entregando, porque en el momento que usted cumple, pues le tienen que devolver ese mueble o joya o lo que sea, ¿verdad? Eso no lo platicamos hace 8 días, ni ayer lo platiqué, sin embargo con ustedes lo estoy platicando. No todas las clases son iguales, ¿verdad? Porque no podía yo repetir exactamente lo mismo que dije ayer, decirlo hoy, y a veces me recuerdo de algunas cosas, otras veces varía, y el miércoles un poquito más. Entonces, todo lo que nos sucedió hace 8 días, ¿verdad? Donde nos vimos involucrados en la necesidad de prestar algo o dinero, termina el día de hoy. Y hoy dice que es la forma de extinguir obligaciones, cómo se acaban las obligaciones. Ayer hicieron muchas preguntas los compañeros en relación a los problemas que ellos han visto en su comunidad o de donde son, en donde las personas se han visto involucradas en un embargo de salario, posiblemente por una mínima cantidad de dinero. Y hay también instituciones bancarias o entidades de préstamo, que no cumplen a cabalidad lo que establece la ley, ¿verdad? Y una de ellas, no vamos a decir nombres porque si no, no, Dios nos libre con los nombres. Ya ven ustedes que si el deudor no puede pagar porque renunció al trabajo, porque lo destituyeron de trabajo, hoy en día hay tanta persona desempleada en todos lados, porque lo destituyeron, no puede pagar ese mes la obligación, pero ¿qué hace la institución bancaria? No cumple lo que dice el Código Civil en relación a iniciar un juicio para cobro al deudor, sino le cae directamente al que aparece ahí como fiador, le cae la entidad bancaria sin aviso y sin nada. ¡Pum! Cuando ustedes miran, viene el mensajito y dice se debitó de su cuenta tal cantidad de dinero. ¿Es eso legal? No es eso legal. Ahora, faltaría ver qué tipo de documento fue el que se firmó y si en realidad el documento que se firmó contempla esa situación, ¿verdad? Ahí sí es problema del fiador, porque si él aceptó que si aquel no paga, yo pago, ahí sí es problema del fiador. Esta semana estoy involucrada en un préstamo y le digo a la persona individual, ¿qué dice usted? Dice él, ¿verdad? Se lo damos, dice. Déselo, le dije, si no paga ella, voy a pagar yo, le dije. Es mi amiga, ¿va? Es mi amiga. Y de ahí dije, tengo mucha confianza con esta persona, y esta es mi amiga, pero ¿cómo digo eso? Bueno, si ella no paga, yo lo voy a pagar, de plan. Pero se tiene palabra, ¿verdad? Esa es otra forma también de extinguir la obligación. No cumpliste, pues yo lo voy a hacer porque yo estoy en medio de los dos, ¿verdad? Porque los dos no se conocen tanto. En los departamentos de donde son ustedes y donde soy yo, sí tiene mucho que ver la palabra se empeña, así dice, se empeña la palabra del deudor y es cumplidor. Salvo, ¿verdad? Una cuestión grave, pues de plano no le va a permitir dar cumplimiento a la obligación, pero todas las obligaciones a las que nos comprometemos terminan con una carta total de pago, con una carta parcial de pago, con una rescisión de un contrato o con un finiquito. Los hay de diferentes clases, los finiquitos. Yo pretendo que ustedes sepan esta forma de extinguir la obligación, aunque a veces puede ser que en el caso que les estoy comentando no hay ningún papel de por medio, solo está la figura de la persona. Puede suceder eso también. Ahora, ¿qué garantía hay para el pobre que dio el dinero?
Y para aquella que no quiere cumplir, tiene alguna obligación, no la hay. Pero esos trueques, digámosles así, sí están al día, a la orden del día. Viene aquí una persona y dice, présteme 100 quetzales para 2 días, dice. Damos los 100 quetzales, pobrecita la vecina, le vamos a ayudar. O un familiar, mire, préstame 5,000 quetzales. A la familia no se le presta dinero porque eso ya no paga y ahí viene el pleito, viene el conflicto. Eso ya se ha visto siempre. En ese tipo de trueques, digamos, llamémosle trueques, aunque no es así, en ese tipo de negocios no hay ningún documento más que la confianza que se tiene en quien asume la responsabilidad. No hay documentos, ¿verdad? Pero en los temas que estamos platicando, que son eminentemente notariales, sí hay documentos y la forma de extinguir la obligación es esa. Ustedes tienen que saber cómo crean la obligación y en este tema tienen que saber cómo hacer la carta total de pago, el nacimiento de una carta parcial de pago, porque sí lo hay. El finiquito, que generalmente se hace en documento privado o firma legalizada, porque el finiquito podría terminar el reconocimiento de deuda que vimos hace 8 días. La carta total de pago y parcial puede terminar el contrato de mutuo con garantía hipotecaria o el contrato de mutuo con garantía prendaria o solo confiador, la carta total de pago. Pero aparece otra figurita para el día de hoy que se llama la rescisión del contrato. Pero esta tiene un plazo, pero ahí dice la ley, salvo que ustedes contemplen otra situación en el instrumento público, ¿verdad? Estas serían las formas de extinguir las obligaciones y pues la obligación del alumno en este tema de notariado 3, muy diferente a notariado 1 y 2. La obligación del alumno es que deben saber faccionar los instrumentos públicos y como se ha dicho en todo momento, ¿verdad? Que hay una introducción, un cuerpo y un cierre. Y que en el cuerpo pues van los antecedentes, las estipulaciones y lo concreto que va a suceder en el instrumento público y en el cierre, como bien lo dice su nombre, el terminar el instrumento público. Pero también es obligación de ustedes, los notarios, que van a ser ya muy próximos. Yo digo que todos ustedes el otro año por esta época van a estarse graduando, porque yo creo que terminamos este año virtual y yo no veo cerca la parte presencial. Yo no la veo tan cerca. Tal vez en la Universidad de San Carlos posible, pero en las universidades privadas no la veo cerca. Entonces va a ser más fácil para ustedes poderse graduar en esta forma porque van a seguir, si quieren hacer su fase pública, su fase privada, siguen así, miren. Y siguen las preguntas, solamente que ya no son 5, son 10, ¿verdad? Pero es una cosa bastante sencilla, por eso deben procurar. Yo veo que el grupo del día domingo es bastante corto, bastante bajo. El grupo del día sábado también, yo creo que aquí se equivocaron, porque este era el momento de estudiar. Este es el momento que están en la casa, no están obligando a ir a la presencial. Y la forma como se están llevando a cabo los exámenes es una forma muy sencilla, que lo único que requiere es entusiasmo de ustedes de continuar aprendiendo más. Entonces ustedes en esta parte del derecho notarial, lo indispensable es la función asesora que ustedes ejercen con el cliente. En este caso, la carta total de pago y la carta parcial de pago son instrumentos públicos unilaterales. No llevan una cantidad de dinero dentro del cuerpo y son unilaterales porque es únicamente la parte acreedora la que va a comparecer a decir que el deudor ya no le debe ninguna suma de dinero, que ha cumplido totalmente su obligación. Las obligaciones previas son muy importantes porque en esa ustedes le amplían la parte, en este caso sería la parte acreedora. Si vamos a hablar de una carta parcial de pago, ustedes, los notarios, son los que se llevan todo el rol para trabajar esto, porque en la carta parcial de pago interviene posiblemente una parte más.
que va a ser la que la va a otorgar, porque ustedes quieren su carta total. Entonces la otra parte va a otorgar la carta parcial, pero ya le explico. De ahí que el Código Civil establece directamente en el artículo 1380 la forma de extinguir la obligación y nos dice claramente que la forma de extinguir la obligación es únicamente por medio del pago. El pago o entrega del bien fungible podría ser. De ahí dice que el pago libera al deudor y extingue la obligación. El pago, dice, es el cumplimiento de las prestaciones que constituyen el objeto de la obligación y constituye una forma típica de extinguir la obligación. Pero sí establece que si se pacta de una forma diferente al pago en efectivo, también es valedera y también extingue la obligación. Posteriormente, en las diapositivas, yo creo que ya no les puedo decir nada más porque aquí están. Vamos a leer el artículo 1380 de su Código Civil. Que dice, cumplimiento de las obligaciones. Este es el título que tiene el código. Dice pago. El pago dice, el cumplimiento de la prestación puede ser ejecutada por un tercero, nos dice aquí, que tenga interés o no, dice, ya sea consintiendo o ignorando. Este código están borradas las letras. Yo digo que le cayó agua. Tanto que sirve que le cayó agua. Posteriormente hay varios artículos que aparecen en el Código Civil que son elementales al momento que se va a terminar la obligación por la que se comprometió a través de cualquier contrato dentro o fuera del protocolo. Y dice que el que pague por cuenta de otro puede repetir lo que pagó. Entonces, es cuando aparece un tercero, bueno, no quieres pagar, pues voy a ir a pagar yo. Eso sí, a mí me pagas. Eso quiere decir. El pago debe hacerse al acreedor, dice, o a quien tenga su mandato o representación. Si hacemos nosotros un pago a quien no es, prácticamente no estamos pagando. Es como cuando vamos a un banco a pagar una tarjeta, creería yo, y se confunden con el número de cuenta o a pagarle a alguien y hay una confusión con el número de cuenta. Recuerden ustedes que las instituciones bancarias tienen una cantidad de números de cuenta y de repente varía un número y no nos dice el cajero, pagador es fulano de tal y pum, lo ejecuta. Saber a quién le depositó, recuperar ese dinero viene el gran problema, ¿verdad? Entonces el Código Civil es clarísimo que el pago debe hacerse a quien legalmente le corresponde recibirlo, dice. Pero también en el segundo presupuesto de este artículo 1384 dice que el pago hecho a quien no tuviere facultad para recibirlo es válido si el acreedor lo ratifica o nos avisa, ¿verdad? Pero tendría que ser por escrito, creo yo. O bien se aprovecha de él. Fíjense que ya no se usa mucho, ¿verdad? Desde el nacimiento o de la existencia de la banca virtual ha perdido su espacio los cheques. Pero yo doy un cheque a nombre de Juan López. Ese Juan López lo puede endosar y lo cobra y el pago era para Pedro, digamos. Y se lo doy a Juan López, no le hice el pago a Pedro, se lo hice a Juan. Eso no es tan cierto lo que dice el código. Bueno, sí, sí aparece, ¿verdad? Sí es cierto, pero hay que tener cuidado. Entonces aquí sí aparece la situación que si me escribe o me manda un mensajito, hoy todo tan moderno, ya recibí su pago, muchas gracias, prueba suficiente. O bien lo utilizó, prueba suficiente. De ahí dice que no es válido el pago que se haga directamente al menor o incapaz. El menor o incapaz solo puede adquirir derechos, pero no obligaciones. Yo creo que por eso es el espíritu de este artículo, porque ¿cómo podríamos nosotros involucrar a un menor? Bueno, a un menor todavía, pero a un incapaz. Imagínense que tiene cualquier deficiencia, ¿verdad? O cualquier problema de entendimiento. O no sé, hay tantas
tantas situaciones de personas así. ¿Cómo podríamos replicar, verdad? Dice que el pago deberá hacerse del modo que se hubiere pactado y no podrá efectuarse parcialmente, sino por convenio expreso o por disposición de la ley. Dice, pero en el segundo presupuesto dice, sin embargo, cuando la deuda tuviere una parte líquida y otra líquida y otra tuviere una parte líquida y otra líquida, dice aquí, podrá el acreedor exigir el pago de la primera sin esperar que se liquide la segunda. Pero miren que dice, no extingue la obligación, dice, el deudor que paga a su acreedor después de estar notificado judicialmente para que no lo verifique. O sea, esta cosa este artículo es muy importante porque en el artículo 1408 amarra cuando establece 1408 el pago por consignación, porque dice, no, o sea, y nos inician un juicio de cualquier índole, alguna ejecución, creería yo, para hacer el cobro de una obligación. En bienes hipotecables tendría que ser una ejecución en la vía de apremio. Nos inician a hacer el cobro y vemos que todo se está ventilando por la vía judicial. En la vía judicial ya tenemos nosotros ya varios problemas, como deudores, como que no cumplidores de la obligación. En la vía judicial vayamos pensando en las costas judiciales, vayamos pensando en los gastos del abogado que va a estar con nosotros en todo el trayecto del proceso. Una obligación de 10,000 en la vía judicial se convierte en 25,000, posiblemente, si bien nos va. Entonces, para evitarnos, este artículo se refiere que para evitarnos nosotros el tener que pagar, el acudir a la vía judicial, el pagar honorarios profesionales, tiempo y toda la cuestión, entonces vamos con el acreedor y le decimos, mire, aquí está el dinero, mejor olvidémoslo todo. No es así. Tal vez sí lo podemos hacer, siempre y cuando del acreedor logremos nosotros conseguir el finiquito y un finiquito legalizado. Aún y cuando nos dé el finiquito, el juez le corre audiencia para que se pronuncie en relación al finiquito. Entonces, no es tan sencillo. Yo digo que mientras estamos notificados judicialmente de un proceso, no vale la pena ir a hacer el pago al acreedor porque al final no es válido. Pero les digo la práctica también, aquí dice la ley, yo les digo la práctica. En una tarjeta de crédito, hablemos de la tarjeta de crédito, cuando nos comprometemos a través de un documento a manejar una tarjeta de crédito, una cantidad de dinero, el momento que no pagamos inicia un proceso. Y lo primero que hace, como decía un anuncio, ¿verdad? Que no lo vimos ahí en los límites a la libertad de expresión, decía alguien ahí, ese juzgado, y mencionaba el número del juzgado que está por aquí en un municipio, ¿verdad? Ese juzgado, dice, es el que tranza, dice, así dice la gente, ¿verdad? Ese juzgado está de acuerdo con la tarjeta de crédito tal y tal y tal, dice, porque esos de la tarjeta de crédito, dice, solo ingresan el memorial y el juez hasta listo, tiene ya el embargo y estos mismos se traen el embargo y se van con el cajero pagador para que embarguen el salario, dice. Ya tienen el formato, porque ¿cómo es posible? Dicen que los juzgados se tardan tanto en resolver. Y esos embargos ingresan hoy y ya mañana están embargando, dice. Así salió en los medios de comunicación, ¿verdad? En la práctica así se hizo. Embargaron. Y ya saben, las instituciones de crédito ya saben que el 15 se empieza a hacer planilla, entonces tienen que llevarle el embargo el 14, ¿verdad? Antes del 14. Y se embargó el salario, solo avisaron, se embargó el salario por tal cantidad de dinero. Y se embarga el salario, pero todavía hay chance de ir a platicar con la empresa de crédito. Y dice la empresa de crédito, en esa experiencia que yo les cuento, ¿cuánto debe? Dijo, ¿por cuánto le embargaron? Dice, pues por lo que debe, 8,000 quetzales. No, como 5,000 quetzales era. Ah, bueno, pero con gastos de abogado, porque nosotros ya ingresamos el memorial y toda la cuestión, esos 5,000 quetzales, más gastos de abogado y todo, son 7,000 quetzales, dice. Pero si usted nos quiere evitar el problema, estar yendo a los tribunales, dice la empresa de crédito, estar yendo a los tribunales, estar gastando en abogado, porque nosotros pagamos por memorial que nos hacen, dice.
páguenos 6,000 quetzales y lo olvidamos todo, y viene a traer su finiquito. Y así se dio. Entonces, no, el 1388 deja un poquito de que no es tan así ahorita en la práctica, ¿no? Y así sucesivamente también ustedes en el camino, en su bufete, van a encontrar ustedes personas que no quieren recibir la cantidad de dinero. Este tema del pago por consignación que está en el 1408 de su Código Civil, se da mucho esta situación en los arrendamientos. Los arrendantes ya no quieren continuar con el arrendamiento y lo primero que hacen es no recibir la renta. Ese ya es un problema, ¿verdad? El no recibir la renta es porque le están diciendo a uno que se tiene que ir. Entonces ya viene la preocupación para los inquilinos. Pero para proteger un tanto esa situación nació el pago por consignación. Y esa es una situación bastante cómoda, bastante tranquila, que sí, pues interviene un poco el pago de honorarios, pero miren el primer inciso, dice, cuando el acreedor se negare a recibir la cantidad o cosa que se le debe, el primer inciso es perfecto para el tema de hoy. Si no me quieren recibir la cantidad que debo, por cualquier circunstancia, porque puede ser que lo haga fuera de tiempo, ¿verdad? Yo puedo ir al juzgado de primera instancia civil, sería aquí. Paz creo que conocí yo eso de juzgados de paz, casi no, como han sufrido tantas modificaciones, ¿verdad? Podría ir al juzgado de paz, al juzgado correspondiente, con un memorial sencillo, indico lo que sucedió y solicito al juez que se me extienda el recibo para pasar a la tesorería a consignar. El juez evalúa, ve, revisa revisa la prueba, analiza el relato que yo hago y en ese momento preciso me da el recibo de pago, el recibo de depósito en la tesorería del organismo judicial. Eso es un proceso que se va por incidente. Pero en el pago de la renta, medio estoy terminando ahorita, que estamos, ¿cuánto? 18 y es el estreno de la serie que, ¿verdad? Medio estoy terminando ahorita 18 de hacer la consignación del mes anterior cuando ya viene este mes. Y de repente se dan cuenta los arrendantes, porque hay problemas para el arrendante, de que han habido más de 10 consignaciones y hasta ahorita estamos resolviendo el primer incidente y posiblemente el primer incidente de ese pago por consignación no sea favorable a mí como inquilino, pero se tienen que dilucidar y resolver todos los incidentes para poder llegar y amarrar el juicio sumario de desocupación. Entonces, en el tema que estamos platicando, que es un contrato de mutuo, fiduciario, hipotecario, como sea, si el acreedor no nos quiere recibir el dinero que le debemos, vamos y lo consignamos. Por supuesto, ya en el desarrollo del proceso se va a determinar por qué no me lo quería recibir. Se va a determinar si yo tuve algún tipo de incumplimiento, pero ante todo, si hubo incumplimiento de mi parte y devenga un porcentaje de interés, el juez va a fallar en relación a eso. Por supuesto que no es lo que se puede aconsejar, que sea la mejor salida, pero sí hay una salida, ¿no? Porque ya esto en un proceso, ya en los órganos jurisdiccionales, recuerden que si nosotros perdemos el proceso, el pago por consignación lo perdemos, el mismo Código Procesal Civil tiene su artículo del pago de costas judiciales. Y si perdemos, vamos a ser condenados al pago de las costas judiciales. Así, no porque el juez no quiera, es que así establece la ley. El perdedor tiene que pagar. Y las costas judiciales, pues algunos de ustedes dirán, ¿qué tiene? Hay un arancel. Hay un arancel que establece los precios. Yo veía un cobro de honorarios. En esta semana veía yo un cobro de honorarios laborales, veía. Y el abogado reclamaba como 8,000 quetzales de honorarios, ¿verdad? Pero el juez condena en costas y el juez coloca la cantidad. Y dice, por el memorial inicial, 20 quetzales. De acuerdo al arancel, nuestro arancel no es tan bueno, ¿verdad? Pero sí puede ser elevada la cantidad. Yo he visto costas judiciales de 400,000 quetzales. Entonces sí,
Ese pago, si perdemos este incidente de pago por consignación, vamos a ser condenados. De ahí posteriormente hay ocho presupuestos del pago por consignación. Algunos pagos, no estoy de acuerdo con algunos numerales, ¿verdad? Porque no es que no funciona así en la práctica, pero al final, pues miremos nuestro código civil de cuándo es nuestro código civil, ¿verdad? Decreto número 106 dice, ¿verdad? Entonces, el Código Civil no contemplaba algunas situaciones que ahora estamos viviendo, ¿verdad? Porque vean ustedes esa ley de garantía mobiliaria que vimos hace 8 días, creo que vimos esa ley de garantía mobiliaria y pudimos darnos cuenta de los contratos electrónicos, dice, ¿verdad? Entonces, miren 1963. El presidente era Enrique Peralta Zúñiga. Ya digo que esta gente ya no está. Yo pienso que no, ya no, en fin. Bueno, hay 8 numerales que ustedes tienen obligación de leer para ver si su cliente que quiere arreglar la situación en la vía notarial no está dentro de los 8 numerales. Posteriormente, tenemos entonces que analizar y revisar a la carta total de pago y a la carta parcial de pago. Y yo coloqué un análisis aquí de cada uno. Y dice que la carta total de pago es el instrumento en donde consta el pago de una obligación. En la práctica notarial se acostumbra que este sea un contrato unilateral, compareciendo únicamente el acreedor, dice. Si la obligación fue garantizada con prenda o hipoteca, debe presentarse el testimonio de la carta total de pago al registro correspondiente para que la garantía en su momento dice, se deje cancelar, se dejó, quede cancelar. Eso es un enredo, pero pues ahí la y revisan a veces cuando uno escribe corriendo, ¿verdad? Algunos notarios la llaman carta de pago. Pero en el campo práctico existe la carta parcial de pago y esta es una figura que aparece cuando el deudor cancela solo parte de la deuda y el acreedor acepta liberando parte de la garantía. Explico la primera. La carta total de pago es cuando yo presto 10,000 quetzales y en el instrumento público que me hicieron como contrato de mutuo, simple puede ser, contrato de mutuo fiduciario o de garantía hipotecaria, cualquiera de los contratos, se establece que la cantidad de 10,000 quetzales que yo presté genera o no genera interés, pero cuando yo cumplo con los 10,000 quetzales pagando los intereses o lo que yo me comprometí, la persona a la que yo le pago tiene obligación de otorgarme una carta total de pago porque pagué el capital con los intereses. Cuando se trata de un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, oigan bien, garantía hipotecaria, esta garantía hipotecaria a favor del acreedor queda inscrito en el Registro General de la Propiedad. Entonces, la carta total de pago lo que busca es liberar la finca y dejar la finca limpia, porque si esta persona quiere disponer del bien inmueble, lo primero que aconsejé a ustedes que tenían que hacer al momento de hacer el instrumento público es ir al registro y revisar si la finca estaba limpia para poder hacer el instrumento público, aun y cuando la ley no nos obliga a hacer esta parte que yo estoy diciendo, pero sí les dije que por garantía y seguridad de su cliente hay que irlo a hacer. La carta total de pago en los mutuos con garantía hipotecaria, entonces, es la liberación de la finca. Aun y cuando creo que hace 8 días sí les expliqué lo relacionado a la prescripción. Y transcurridos 10 años en la hipoteca y no hay cobro judicial ni de ninguna forma, un memorial simple con firma legalizada se pide al registrador que limpie la finca. Y el registrador, sin correrle audiencia a nadie, les limpia la finca. Les deja la finca sin gravámenes, anotaciones y sin limitaciones. Esa es la carta total de pago. Pero la carta parcial de pago aparece en una figura más. Y les doy un ejemplo. Los apartamentos, ¿verdad? Que esos son un boom ahorita en Guatemala, solo es de apartamentos. Todo es de apartamentos. Cuando una persona es dueña de 50 apartamentos y los 50 compradores deciden comprar por abonos o con hipoteca,
Algunos terminarán de pagar el apartamento antes del plazo que se estableció, porque las instituciones bancarias se andan peleando, viendo cuál eh, da mejores garantías, da mejores beneficios. Y hay muchas instituciones bancarias que le aceptan el pago a capital. Entonces, cuando uno tiene sus medios bonos por ahí, empieza uno a abonar al capital para que baje esto. Entonces, el dueño, la inmobiliaria dueña de los 50 apartamentos da a 50 personas los 50 apartamentos por abonos con garantía hipotecaria, pero ustedes terminaron hoy. Su obligación que estaba pronosticada para el 2025, para 2023 terminó hoy. ¿Qué quiere uno cuando termina de pagar una obligación? Liberarse a través del finiquito o la carta total de pago, ¿verdad? Entonces vienen ustedes y pagaron el 1,000,000 de quetzales, pero los 49 restantes todavía deben. Pero la inmobiliaria le tuvo que prestar a una agencia bancaria los millones para construir. Entonces, ustedes van buscando la liberación de su finca, de su apartamento. La inmobiliaria le dice a la agencia bancaria que le libere un apartamento. Entonces, la agencia bancaria le otorga una carta parcial de pago, liberando un apartamento de los 50 apartamentos. Liberando el apartamento, entonces usted como inmobiliaria le otorga al que compró una carta total de pago. Ahí miren cómo estoy sudando, es que aquí hay un calor, miren ustedes, pero me parece que en la costa estuviera. Entonces ahí juegan las dos figuras, la carta parcial de pago de la entidad bancaria para la inmobiliaria liberando una finca y la carta parcial, no, esta es la carta parcial de pago de la agencia bancaria liberándole a la inmobiliaria una finca. Y la inmobiliaria entonces les da a ustedes su carta total de pago, porque ese apartamento salió, por decirles algo, de la tutela de ese problema del préstamo para construir. Ahí es donde aparece la carta parcial de pago, que sí existe el libro que estamos trabajando, no la contempla. El libro que estamos trabajando solo nos explica lo relacionado con la carta de pago. Solo dice carta de pago y dice en la carta de pago, dice, eso nos explica todo, dice, el deudor que paga tiene derecho de exigir el documento que acredite el pago. Si se dan cuenta ustedes en las instituciones bancarias cuando debemos un poco de dinero, nos cobran la carta de pago. Sí, hay que pagar honorarios, ¿verdad? Pero el registro general de la propiedad, yo lo último que logré encontrar en el registro que tiene más, yo creo que lleva para 2 años que ya no voy al registro. Lo último que logré encontrar es el arancel de ellos, ¿verdad? Que de conformidad con el precio de la hipoteca, así es que cobran los honorarios de la carta de pago y antes no era así. Antes por la hipoteca, digamos, se cobraban 500 quetzales, pero por la carta de pago 60 quetzales. Hoy no, hoy ha variado un poco esa situación. Entonces la carta de pago dice que es el instrumento en donde se consta el pago de una obligación, usualmente es unilateral, ya que solo el acreedor comparece a otorgarla, dice, no siendo necesaria la aceptación del deudor. Y de ahí que tenemos nosotros un proyecto de una escritura pública de carta de pago. Y en la escritura pública, como siempre se les enseñó a ustedes, de conformidad con el artículo 29 de su código de notariado, se les enseñaron a ustedes los requisitos para poder hacerla. Número, lugar, dice, ante mí, ¿verdad? Preguntas no hay, ¿verdad? Vamos a ver aquí, hay un par de preguntas aquí. La realidad es que no sé si tengan relación, pero a mí nada me cuesta revisar, porque estamos terminando de platicar de la carta de pago para entrar a lo otro. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver.
No tiene relación. El compañerito está preguntando en relación a las fechas y todo lo que yo dije de los exámenes, pero si gustan se los mando. Compañerito, si gusta, le mando las fechas para que usted tenga control. El proyecto entonces es que comparece una persona a título unilateral y en el cuerpo, en la primera cláusula, pues, y en los antecedentes se dice, por escritura pública número tal autorizada en tal lugar, dice, concedí mutuo con garantía hipotecaria a esa persona por la, miren qué dice ahí. Bueno, supongo que así dice, no lo estoy leyendo, ¿va? Por el monto, condiciones y requisitos establecidos en dicho instrumento público. Entonces ya no los traigo a colación ahorita, ¿verdad? La carta de pago, porque sí, ya lo dije. Y de ahí, en una segunda cláusula, pues que yo fue cancelada en su totalidad la obligación contraída y por este momento dice que otorgo la carta de pago a favor del fulano y ahí hay una petición, dice solicito, dice al registrador general de la propiedad que proceda a hacer la cancelación, ¿verdad? O proceda a dejar sin efecto la anotación que en su momento se realizó, porque se recuerdan ustedes que hace 8 días platicamos un poquito con ustedes y vimos de que hay muchas entidades de crédito que lo que dicen que debe constar en el instrumento público, en el asiento del libro del Registro General de la Propiedad debe constar que esa obligación ocupa el primer lugar. Y hay un motivo. Para que ocupe el primer lugar hay un motivo. Hay un motivo que me están hablando aquí. Hay un motivo para que ocupe el primer lugar. Miren, ustedes se me bajan los lentes y se me suben y hay un relajo aquí con estos lentes, ¿verdad? Por el calor. El hecho de que se pida que ocupe el primer lugar es precisamente para que en el momento de llegar a la ejecución a la vía de apremio y se remate el bien, al primero que le pagan es a él, ¿verdad? Y si no alcanza el precio, ya los demás que aparecen ahí anotados en el registro ya no logran el pago porque no alcanzó la cantidad de dinero, ¿verdad? En relación a las obligaciones previas de esto, es todo lo que les platiqué. Miren, más de media hora de platicar de las obligaciones previas de este contrato unilateral. Más de media hora. En las instantáneas, pues ustedes ya saben que lógicamente tenemos que hacer el instrumento público, tenemos que redactarlo, ¿no? Hay que tratar de ver que no nos confundamos con los datos del número de finca, folio y libro, porque eso significa hacer una ampliación. Y antes de continuar con las obligaciones que me tocarían las posteriores, tal y como expliqué ayer a los compañeros, no sé si todavía se maneja ese criterio o no en el Registro General de la Propiedad, pero ustedes se recuerdan que yo enseñé en Notariado 2 las dos formas de reproducir la escritura matriz y yo les expliqué y así lo establece la ley, que la matriz es una a través de la fotocopia y otra a través de la transcripción. Pues esta carta total de pago y carta parcial de pago llegó a tener un gran problema. Y el gran problema que llegó a tener en el Registro General de la Propiedad y como medida de prevención, el registro no aceptó cancelar las hipotecas de las cartas de pago transcritas, sino dijo solo con fotocopia. ¿Y por qué? Porque en esta figura que estamos aprendiendo hoy, en esta figura suceden muchas cosas. Ustedes hipotecan y pueden falsificar la carta de pago, pueden falsificar las firmas, falsificar todo. Van y levantan la hipoteca y vuelven a hipotecar con otro y de repente el acreedor se da cuenta de que ya no es el acreedor, sino hay unos 5 o 6 acreedores. ¿Se puede hacer en la práctica? Sí, se puede hacer. El derecho notarial es tan vulnerable, siento yo, que es el derecho notarial, porque permite eso, porque tenemos notarios, ¿se acuerdan que platiqué que les dije que notarios blancos y notarios negros? Tenemos notarios que no cumplen a cabalidad el juramento que hicieron de ser leales a la profesión. Entonces, en ese momento, el Registro General de la Propiedad dijo, no quiero transcripciones, solo quiero fotocopias. Y ahí nació una serie de medidas de seguridad en donde le mandaban a uno un mensajito, usted autorizó tal instrumento público.
y la obligación de que cuando se juramentaban en la Corte Suprema, todavía está, ese es el requisito, cuando se juramentan en la Corte Suprema de Justicia y está una oficina del Registro General de la Propiedad para que ustedes registren su firma, para llevar un control, por lo menos en ese sentido. Hay estafas de esta índole en el registro a cada rato se aparecen miren, las instituciones de crédito con los grandes pleitones tratando de recuperar su capital porque pues ya la finca ya ni es de ellos, ¿verdad? No hay un control exacto y eso permite las grandes estafas. Entonces, como obligaciones posteriores de la carta de pago, hay que razonar los títulos, ¿verdad? Porque el título que contrajeron en la obligación también está razonado, es acreedor X persona, pero por esta carta de pago se canceló totalmente la obligación y esta finca parece libre a partir de esta fecha, ¿verdad? Ya la inscripción en el registro, ya esa es una obligación, diría yo notarial, pero es un tanto administrativa, ¿verdad? El testimonio especial al Archivo General de Protocolos, eso no lo pueden ustedes olvidar porque se recuerdan que el testimonio especial es parte de trabajar dentro del protocolo. Si es fuera de protocolo, solo no me quedaría yo con explicarles nada más la razón que debe constar en el instrumento público. El primer testimonio podría ser un primer testimonio. Si es fuera del protocolo, es para entregarle al cliente. Si es dentro del protocolo, el primer testimonio, que así se le llama, primer testimonio, que aquí el doctor dice testimonio. Pero si es el primer testimonio y el bien inmueble que se dio en garantía está hipotecado, hay que adjuntarlo con su duplicado para que el Registro General de la Propiedad limpie el gravamen que tiene la finca. Nunca olviden que todos los testimonios que van a los registros públicos se les debe acompañar un timbre de 50 centavos para que se haga la razón registral. Ese es un impuesto, eso lo establece la ley como impuesto. El testimonio especial de esta carta total de pago y carta parcial de pago es de valor indeterminado. Yo decía, ayer les comentaba a los jóvenes que en una oportunidad vi una carta total de pago y tenía una cantidad. Y le dije a la compañera, ¿y para qué le pusiste cantidad? Así va a ser el impuesto que vas a pagar notarial. Pues que querían que se pusiera la cantidad y que eso quedaba líquido. Si quiere poner cantidad, póngala, pero esos son instrumentos públicos que no llevan la cantidad de la obligación principal porque son de valor indeterminado. Pues si la quiere poner, póngalo, no le va a pasar nada. También tampoco el registro se lo va a rechazar porque puso la cantidad, ¿verdad? El testimonio para el cliente se establece que no cubre ningún impuesto, al igual que la obligación principal, no genera impuesto fiscal. Posteriormente tenemos aquí el formato que nos acompañó el doctor y caemos a la otra figurita que se llama rescisión. Nos quedan dos procesos, el finiquito. Rescisiones. La rescisión de los contratos, vamos a ver si estamos aquí. Dice, todo ejercicio notarial siempre y cuando no transcurra el tiempo que el Código Civil establece y hay voluntad de las partes contratantes pueden ser objeto de rescisiones. Es decir, se pueden dejar sin efecto, dice. El Código Civil establece que los contratos válidamente celebrados, aunque esto sí no estamos de acuerdo, ayer dije que no estoy de acuerdo, pendientes de cumplimiento, dice, pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial, pero por declaración judicial mejor no vayamos porque nosotros estamos hablando de la vía notarial, la vía del consentimiento. Rescindir un contrato por declaración judicial es porque efectivamente hubo vicios en el consentimiento, ¿verdad? Pero aquí no, aquí lo que hay es voluntad de dejar sin efecto un contrato. Aquí aparecen como figuras una serie de situaciones porque si yo les vendí mi bien inmueble a ustedes que están en el otro lado y en el plazo que establece el Código Civil aquí, que es de 1 año, pues siempre no me gustó el inmueble, pues ustedes tampoco siempre no quisieron haberlo vendido. Entonces venimos y caemos a la figura de la rescisión y en eso ustedes me devuelven mi dinero y yo les entrego el bien.
por supuesto, sin hoyos en las paredes y todo ese asunto que hemos platicado, ¿va? Yo les devuelvo el bien, entonces lo que sucede es que todas las cosas vuelven a su estado normal, lo que hay es trabajo, porque cuando yo les vendí, como notario muy bueno, porque son mis alumnos ustedes, ¿verdad? Son muy buenos los notarios que estamos preparando. Ustedes cumplieron con enviar el aviso de la compraventa a Catastro Municipal, a DICABI, Dirección de Avalúo de Bienes Inmuebles. Cumplieron con dar el aviso de la compraventa de la casa, incluyendo la paja de agua o media paja de agua, lo que sea. La venta de la casa, incluyendo la luz eléctrica. Todos esos lugares que estoy mencionando, en el momento que se hizo el contrato principal, se envían avisos para decir, mire, siempre Pedro no es el dueño, sino es Juan. Cuando se hace la rescisión, opera exactamente lo mismo. ¿Cuánto cobré de honorarios por la compraventa? Cobré bastante porque la casa costaba 1,000,000 de quetzales. ¿Cuánto voy a cobrar de honorarios por la rescisión? No voy a cobrar lo mismo, pero tampoco voy a cobrar poquito porque yo tengo que cumplir con dar los avisos, con informar que Juan le vendió a Pedro, pero siempre ahora Pedro devolvió la casa a Juan, ¿verdad? Por decir algo. Los avisos de la rescisión aparecen aquí como obligaciones posteriores a la rescisión, ¿verdad? Entonces dice que realizado o faccionado el instrumento de rescisión, vuelven las cosas al estado en el que se encontraban antes de celebrarse. En consecuencia, las partes se restituyen lo que respectivamente pactaron. En la rescisión por mutuo consentimiento, dice, ninguna de las partes podrá reclamar daños y perjuicios. No podemos caer a ese asunto de la rescisión, salvo que sea declarada judicialmente. Ahí sí es otro asunto. La intervención judicial en muchos procesos es buena, pero en muchos procesos también involucra una serie de ordenanzas que están en la ley que se tienen que cumplir. En el tema de nosotros, el consentimiento en el proyecto, en el instrumento de rescisión, es el fundamental. Y entonces aparece que la acción para pedir la rescisión, según el Código Civil, es de 1 año, dice, pero aquí dice, salvo otros plazos en casos especiales, dice. Salvo otras situaciones en casos especiales, ¿verdad? Eso ya es una decisión. En la práctica, dice, por criterios registrales, dice, solo pueden rescindirse los contratos si se otorga rescisión antes de 1 año, dice, de haber celebrado el contrato. Interpretando, nos indica aquí el doctor erróneamente el artículo 1585 del Código Civil, ya que este se refiere a la acción, entiéndase, judicial, no a la rescisión voluntaria, dice, pero vieran ustedes que cuando no se rescinden los instrumentos públicos dentro del plazo que establece la ley, aun y cuando en el contrato sea pactado el plazo, difícilmente los jueces acceden fuera del plazo. No, yo les diría que no. Bueno, tal vez tal vez segunda instancia les compone el asunto, pero si segunda instancia tiene el mismo criterio, no. Tal vez sería a través de un amparo, ¿verdad? Porque ahí podría haber una violación, posiblemente, ¿verdad? Otro elemento que no es tomado en cuenta en la práctica es que la ley dice, exige que los contratos a rescindir estén pendientes de cumplimiento. Ahí sí no estamos de acuerdo porque fíjense ustedes, ¿cuál sería el cumplimiento cuando yo hago una compraventa? Pago el dinero y me entregan el bien. ¿Qué voy a hacer? Alquilarlo e irme a vivir. No voy a esperar un tiempo, 1 año para irme a vivir. No, eso lo agarro ya, lo compro, lo agarro y me voy a vivir o lo alquilo. Entonces ahí sí como que no opera esta parte que dice que se pueden rescindir los contratos pendientes de cumplimiento, porque en la práctica no funciona este asunto. Como obligación previa entonces al contrato este de rescisión van a ser los documentos de identificación de las personas que van a dejar sin efecto el contrato original. El título de propiedad es elemental, ¿verdad? Para mí es súper importante porque a partir de ahí voy a darme cuenta qué tipo de rescisión voy a hacer y cuándo estuvo inscrita en el Registro General de la Propiedad. Y la representación legal, que hace 8 días platicamos con ustedes en relación a las entidades que comparecen ante notario, que lo menos que hacen pues es acompañar
los títulos con los que acreditan su representación y que al final uno de notario lo único que está haciendo es hacer el instrumento público. A lo mejor podrían pensar ustedes, me están pagando honorarios y todo es legal. No, hay que pedir los documentos, la fotocopia pues, de los documentos con los que se acredita la representación. Eso es bien importante. En este tema es bien importante, pues de todos los que estamos hablando, porque recuerden que se está dejando sin efecto el posible cobro judicial de una obligación no cumplida. Podría ser. Y de ahí, como obligaciones instantáneas en este tipo de contratos de rescisión, pues siempre redundo yo en lo mismo, siempre les digo cuáles son las obligaciones instantáneas y como posteriores, razonar los títulos. Ahí sí que los títulos de los dos, ¿verdad? De los dos serían los del título con el que le vendí. Pero ahí solo recuérdense de una cosita. Cuando yo vendí, razonaron mi título. Ahorita vendí, razonaron mi título y obtengo yo otro título, porque era toda la finca. Miren bien este juego de palabras que voy a decir. Vendí, razonaron el título y el título no me quedó a mí porque era toda la finca, se fue para el que me compró. Pero el título se lo llevó el que me compró, que para qué lo tengo yo si ya vendí toda la finca. Pero el que me compró también obtuvo un nuevo título. En este caso hay dos títulos. Miren aquí cómo queda la rescisión, y eso no lo dije ayer, ya vieron, pero no se pregunta tampoco, pero ahí sí hay interés, hay que escuchar las tres clases, ¿verdad? Porque siempre habrá algo diferente que se va a decir. El título que sirvió, el título principal, el primero que sirvió para hacer el negocio, ahora que hice la rescisión tendría que cancelar, tendría que aclararlo y hacer una razón y hacer constar que siempre esa razón se queda sin efecto, porque este señor volvió a tener su bien inmueble. Y el título segundo que se inscribió sobre la base del título primero, también hay que razonarlo. Y hay que razonarlo y hay que decir que ese inmueble que ampara esa finca, siempre ya no es de él porque ya regresó al otro. Relajito, ¿verdad? Y de ahí que tenemos que enviar el testimonio especial al Archivo General de Protocolos. Estas rescisiones tampoco tienen cantidad de dinero. Aquí el formato que nos acompaña no tiene cantidad de dinero, son de valor indeterminado. Y al ser del valor indeterminado, lo único que pagamos como timbres notariales son unos de 10 quetzales, ¿verdad? Y eso, que ya lo saben ustedes, dentro de los 25 días hábiles, después de haber fraccionado el instrumento público, hoy salió una publicación de parte del Archivo General de Protocolos, hace un par de semanas salió, que dice que no van a publicar los nombres de los notarios que han incumplido con este artículo 37, porque se acuerdan ustedes que el archivo de protocolos publica los nombres y esos son nombres de notarios inhabilitados. Y ya viene ahí que dicen, ay, mírensela pues, que es ahora juez o que es tal cosa, o que es fiscal. Y miren, incumpliendo el artículo 37 del Código Notarial, porque ese listado es público, ¿verdad? Aquí aparece, miren, el testimonio, el primer testimonio con su duplicado para el Registro General de la Propiedad y con su timbre de a 50 centavos para realizar la razón registral. Y aparece aquí como obligación posterior lo que les había platicado, los avisos, ¿verdad? Al ICABI, al IUCI, al agua, a la luz y a todo eso como obligación posterior, diciendo que Juan le vendió a Pedro, pero siempre ahora ya no quiso, sino Pedro le regresó a Juan. Algo así, ¿verdad? Y en cuanto a impuestos, ya lo dije, ¿verdad? 10 quetzales y en el primer testimonio para el cliente no genera impuestos. De ahí coloco en la diapositiva rescisiones dentro del protocolo y rescisiones fuera del protocolo. Y en las rescisiones dentro del protocolo dice, esas ya las platicamos, esas son el producto de disolver un negocio, ¿verdad? Disolver un contrato original. Y en las rescisiones fuera del protocolo, ¿se pueden hacer? Sí, se pueden hacer, compañeros. Recuerden que podemos negociar derechos de posesión, por darles un ejemplo, derechos de posesión. Podemos dejar sin efecto una compraventa de derechos de posesión o una compraventa de derechos hereditarios. Sí, los podemos dejar sin efecto por medio de la rescisión.
y que esos derechos de posesión y posiblemente esos derechos hereditarios no tengan número de finca, folio y libro, ¿verdad? O sea, bienes no inscritos. Yo les comento que de allá donde yo soy, tienen dos nombres estos instrumentos, dice escritura pública, y esta no es escritura pública, dice la gente, ¿verdad? O sea, las identifican, la pública es escritura pública, dicen escritura registrada, dicen la realidad que las dos son públicas, ¿verdad? Pero ellos hacen la diferencia, cuando dicen pública dicen registro, y registrada es que tienen número de finca, folio y libro. Así es como nos lo juegan a nosotros. Y fuera del protocolo, yo creería que fuera del protocolo nace la figura del finiquito. Ahí, permítame un segundito. ¿Qué van a hacer? Es que así, descanso un poquito porque estoy muy bien. Pobrecita. Porque los 3 días tengo audiencia. Y ahora tienen que firmar ese informe. Tiene que hacer un informe. Ay, sí. Bueno, ya estamos otra vez porque había una emergencia chiquitita. Entonces, cuando lo hacemos fuera del protocolo, el cumplimiento de la obligación, se recuerda que siempre andamos peleando por el finiquito. El finiquito. El finiquito es el siguiente tema que vamos a platicar hoy. Y vamos a hablar, disculpen que la hoja aquí, que finiquitos, aquí también antes de finiquito hay un proyecto de una rescisión. En relación a esta figura de los finiquitos, ustedes van a encontrar en su campo notarial, en su bufete, una cantidad de finiquitos. Yo coloqué algunos aquí en la diapositiva, pero el primero que yo les hago ver aquí que los hay de índole civil, dice penal, administrativos, laborales, notariales. Puse la realidad que el tema es notariales, ¿verdad? Aquí hubo un error, no había que poner notariales. Pero cuando hablamos de finiquitos civiles, viene a mi mente poder decirles que puede ser producto de un accidente de tránsito, ¿verdad? Donde hay responsabilidades civiles que hay que cumplir. Yo siempre he dicho y siempre le decía a mis alumnos en forma presencial cuando hablábamos de estos temas, que para tener vehículo, para manejar un vehículo hay que tener una cantidad de dinero disponible en una agencia bancaria, porque todos estamos expuestos a una mala maniobra. Y en la mala maniobra que tengamos van a haber responsabilidades civiles y en el peor de los casos van a haber responsabilidades penales. El finiquito o desistimiento, así se llama el autor, en el desistimiento de un accidente de tránsito donde hay lesionados y hay vehículos colisionados, aparece el desistimiento, pero en el cuerpo del desistimiento dice, y le otorgo el más absoluto y eficaz finiquito. Así dice. Y dice que renuncio a los derechos, dice, que pudieran corresponderme en este proceso, dice. Y lo libero de toda la obligación al que lo provocó, ¿verdad? Lo libero de toda la obligación y renuncio a mis acciones civiles y o penales que pudieran corresponderme, dice. Por lo que le otorgo el más absoluto y eficaz finiquito. El finiquito que estoy platicando ahorita es un finiquito penal, producto de un memorial de desistimiento de acciones.
Los hay de diferente. En ese memorial de desistimiento aparece la figura del abogado y aparece la figura del notario legalizando la firma. Y en el área civil, cuando hay un desistimiento, se otorgan también el finiquito. Y lo primero que yo veo es la legalización de firma. O sea, si hay función notarial. Pero también tenemos la figura del finiquito, que es muy común la figura del finiquito en el campo laboral para el pago de prestaciones. Es más, ellos no utilizan ningún otro documento en el campo laboral que no sea finiquito. Puede haber contrato escrito, puede no haber contrato escrito. El Código de Trabajo establece que con el solo inicio de la función del trabajador da inicio a la relación laboral. Y aun y cuando ustedes sean contratados bajo algún renglón presupuestario, que hay un montón, ¿verdad? Renglones presupuestarios. 029, 022, 031, 089. Hay de todo. Aun y cuando ustedes sean contratados bajo ese renglón, al terminar el tiempo para el que fueron contratados, se deben otorgar un finiquito laboral. Pero miren el chiste de esos renglones, ¿verdad? Porque también hay que decir el chiste de los renglones, ¿verdad? Que hay que tener cuidado. Los contratan a ustedes a partir del 1 de enero para el 31 de diciembre y el mero 31 de diciembre se otorgan un finiquito laboral donde este fue un contrato civil de servicios técnicos o servicios profesionales, el cual terminó hoy 31 de diciembre y yo, el trabajador, le otorgo el más amplio y total finiquito al Ministerio de Salud de Guatemala, digamos, al Ministerio de Salud de Guatemala, le otorgo el más amplio y total finiquito y aparece ya firmándolo, ¿verdad? Ay, pero dicen el finiquito. Y hago constar que en los honorarios profesionales que se me fueron cancelados por parte del ministerio, iban incluidos todas las prestaciones habidas y por haber. Ahí ya falló el ministerio al aceptar ese finiquito. O sea, el finiquito, con eso les estoy dando a entender que el finiquito debe ser bien redactado para evitar el principio de primacía de la realidad. Ay, ahí ya estamos en problemas. 31 de diciembre, otorgo el más amplio total finiquito. Cuentas en paz. Pero el 2 de enero, digamos, el 31 lo entregué, el 1 de enero me volvieron a contratar para el siguiente año, con solamente que me hagan mi contrato para el siguiente año, ya amarré una relación laboral. Y viene el 31 de diciembre y doy otro finiquito. Y viene el contrato y dice que el contrato es por servicios técnicos o servicios profesionales. Pero con tomar en cuenta el siguiente año de laborar en ese ministerio, ya se creó el principio de primacía de la realidad. Y entonces los finiquitos laborales ya no funcionan, no existen los finiquitos laborales, porque lo que se creó es una relación laboral. Después de un año en un lugar, se crea la relación laboral, así estén ustedes bajo cualquier contrato. Ahí sí, bajo cualquier contrato que los contrate. Es peligroso. Hay que tener cuidado con eso. Y todas las instituciones autónomas, semiautónomas, centralizadas, descentralizadas, todo el gobierno estatal, todos los ministerios, secretarías, siempre buscan ese tipo de contratos, pero se les ha dado revés a este asunto, porque lo que hay es la no existencia del finiquito y lo que hay es la relación laboral. Miren qué simpático eso. De ahí les coloco un finiquito de cuestión, no coloqué todo, ¿verdad? Porque si no, no termino de hablar aquí con ustedes de los finiquitos, de cuestiones, finiquitos dice de obligación tributaria. Esto es normal cuando nosotros tenemos pendiente el pago de un impuesto. A veces hemos sido llamados
extrajudicialmente y judicialmente hacer el pago. Y uno de los ejemplos de esto es que no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando no pagan la calcomanía de su vehículo, les viene un mensaje al correo electrónico donde dice debe tanto. Ya no tardan en venir porque ya teníamos que pagar este año, ¿va? Y, no, así ya estamos en mora porque teníamos hasta marzo, creo yo, para pagar. Bueno, no sé cómo está todo eso, pero les viene un requerimiento, pero eso es algo sencillo, ¿verdad? Se va a pagar la calcomanía y estamos listos. Las grandes empresas ya muchas veces los comerciantes individuales dejan de tributar y al dejar de tributar se les va acumulando. Recuerden que por muy comerciante individual que yo sea, debo pagar el impuesto sobre la renta y el IVA. En mi caso, yo recibo honorarios por docencia. Bueno, ese es otro asunto, ¿verdad? A veces se reciben, a veces se tarda mucho, a veces no, dependiendo qué colaboración se esté dando en la docencia, ¿verdad? Si se va recibiendo. Pero digamos que yo estoy por contrato, digamos 029, y doy factura. Yo tengo dos obligaciones ahí al dar factura. Pagar el IVA y pagar el impuesto sobre la renta. Recuerden que el impuesto sobre la renta, dependiendo de la cantidad anual, sería directo el 5%. Pero de repente yo no pagué este mes, no pagué el otro mes, no pagué y ¡pum! Viene el requerimiento de pago y ya viene la vía judicial, el cobro. En estos finiquitos de obligaciones tributarias, a mí me surge la situación de que hay dos temas. Una cosa es mi responsabilidad del pago de tributo y otra cosa es el querer defraudar yo con no pagar. El mismo Código Tributario en uno de sus artículos establece que independientemente de que se pague la obligación, yo creo que les hice esa pregunta en algún momento, independientemente de que se pague la obligación o el tributo, dice, de que sea otorgado el finiquito, dice, la persona será responsable penalmente, civilmente y todo lo mente que aparece ahí. O sea, si yo debo una cantidad de dinero, aun y cuando lo pague la cantidad, la mora, la multa, los intereses, mi responsabilidad penal no la solvento pagando mi responsabilidad penal. Sí, ese es otro tipo de finiquito. Yo puedo tener el finiquito en las manos de una responsabilidad tributaria. La puedo tener en mis manos, pero la responsabilidad penal sigue. En fin, estos son todos. Hay muchos más, ¿verdad? Hay muchos más. En una tarjeta de crédito, en un mutuo fiduciario, cuando terminamos de pagar, pues casi todos nos cobran 75, mínimo 75 quetzales para poder otorgarnos el finiquito y liberarnos, ¿verdad?, de la obligación. En un mutuo simple, en un mutuo fiduciario, siempre nos sucede. Las obligaciones entonces previas del finiquito, los documentos de identificación con los que se acredite la representación y títulos si lo hay. Las instantáneas ya saben ustedes cuáles son y las posteriores, si el finiquito, todos los finiquitos que les hablé, los laborales, los penales y los tributarios son fuera del protocolo, pero eso no quita que ustedes lo quieran hacer dentro del protocolo. Dentro del protocolo, testimonio especial, el primer testimonio dice un duplicado para presentar a donde esté la obligación. En cuanto al primer testimonio, es igual que el otro, es valor indeterminado, no cubre impuesto. Y en cuanto al testimonio para el cliente, tampoco cubre ningún impuesto. Este es el tema del día de hoy. Posteriormente yo hago 5 preguntas. En las 5 preguntas dice forma normal de realizar el cumplimiento de una obligación entre las partes contratantes. Ya lo dije, ¿verdad? Al fraccionarse una carta parcial de pago, la figura del acreedor libera totalmente la finca dada en garantía, la expliqué. Impuesto notarial y fiscal que debe cancelarse al momento de fraccionar un finiquito penal. Impuesto notarial y fiscal. Fíjense que esa pregunta es un tanto capciosa, pero yo la expliqué. Dice impuesto notarial y fiscal que debe cancelarse al momento de un finiquito penal. Ya les dije que es un memorial en donde hay una firma legalizada, en donde en el cuerpo dice que se otorga en el más absoluto y eficaz finiquito.
Y si se va a hacer, oigan bien, si se va a hacer en documento privado, lo que viene es la legalización de firmas. Si se va a hacer en instrumento público, habría que ver en el instrumento público, tendría que estar colocadas las cantidades para que ustedes pudieran saber cuál sería el impuesto notarial y fiscal. Pero en el finiquito penal dice, le destruí su carro, pasé enfrente, pasé colisionando y pasé trayéndome un carro, pero también atropellé a una señora que iba pasando enfrente y también me pasé trayendo el perro, un perro que cuesta, esos que da risa, ¿cuánto cuestan? Que cuestan como $1000, ¿va? No sé cuál es la marca, la raza. El finiquito, la obligación anterior a ese finiquito tienen que ir todos esos datos. En el finiquito puedo no colocar una cantidad de dinero, pero si la coloco, ya saben que el impuesto notarial es el 2 por millar, pero si no la coloco es de valor indeterminado, porque las cantidades de las lesiones que sufrió la señora, de la hospitalización, de la medicina, de la reparación del carro, ahí sí que como les dije, la marca del perro, ¿verdad? De la raza del perro, eso va en el contrato principal, porque el finiquito es producto del contrato principal de que va a cumplir, ¿verdad? Yo creo que ahí di la explicación. Es posible la rescisión de un contrato de compraventa de bien inmueble rústico por orden de juez competente, dice. Un tanto capciosa también la pregunta, ¿verdad? Ya las voy a subir. Impuesto notarial y fiscal en un contrato de rescisión de mutuo con garantía hipotecaria, dice. Impuesto notarial y fiscal en un contrato de rescisión. Ya lo dije también, me quedé pensando, ¿será que no estoy confundida? Pero ustedes tranquilos. El día del examen, si tienen problemas, ni se preocupen, pónganme un mensajito y yo ahí les puedo explicar si se tiende a confundir la pregunta, si se confundió, si se malinterpretan, aunque en el momento que yo las subo, las trato de ampliar. Pongo la misma pregunta, pero la trato de ampliar y de explicar un poco más para que ustedes no se confundan. Miren, esto es un gran calor. Mis niños chulos, creo que terminamos, al final terminaron conectados pocos, 65 personas, cuando teníamos el día domingo, creo que teníamos 200 y algo. Ya les dije que para los que no pudieron seguir estudiando por cualquier circunstancia, pues que lo siento. Pero para los que no quisieron seguir estudiando, una cosa es no poder y otra es no querer. Para los que no quisieron seguir estudiando en este tema, perdieron bastante, porque así va a ser su privado. Mire, su fase privada en un semestre y su fase pública en el otro semestre, y seguro continuamos virtual. Eso no hay temor a dudas. Esta situación está peor cada día. Yo no la veo que se componga. Ya ven hoy restricciones, ¿verdad? No tan fuertes, pero sí hay restricciones. Entonces, inviten a los compañeros a que se inscriban, a que sigan estudiando. Es una forma muy buena y hay que hacer conciencia de que lo que uno da no es todo y hay que ir a investigar y prepararse un poco más. Que tengan ustedes un buen provecho, que en hora del almuerzo creo que estamos dando clases y espero verlos el próximo, no verlos, no. Espero platicar virtualmente con ustedes el próximo domingo, en donde tenemos otro tema muy bonito también. Bueno, cuídense mucho, pues y hasta luego.